La mañana del domingo amanecía tranquila en el pequeño y conservador pueblo de San Esteban. Sin embargo, esa paz se rompió al descubrirse el cuerpo sin vida de Ana García, una mujer de aproximadamente 40 años, madre y miembro activo de la iglesia local. Ana era conocida por su devoción y por su labor incansable en la parroquia. La noticia de su muerte se propagó rápidamente, llevando un escalofrío a cada rincón del pueblo. El hallazgo lo hizo el sacristán, un hombre de avanzada edad, quien siempre llegaba temprano a la iglesia para preparar todo antes de la misa dominical. Al ver el cuerpo de Ana en el sendero que conectaba la iglesia con el pequeño bosque cercano, el sacristán quedó petrificado, incapaz de asimilar lo que estaba viendo. Ana yacía en el suelo, con la mirada fija en el cielo, y en su cuello se percibían las marcas de un ataque brutal. La policía local fue llamada de inmediato, y la noticia atrajo a decenas de curiosos que comenzaron a arremolinarse cerca del lugar, intentando comprender qué había pasado. El comisario local, Ernesto Gutiérrez, tomó el caso personalmente. Gutiérrez era un hombre de principios, alguien que había dedicado su vida a proteger a su comunidad. Sin embargo, no recordaba haber enfrentado un caso de esta magnitud en San Esteban, donde los delitos más comunes eran robos menores y alguna que otra pelea en el bar local. Sin embargo, aquella mañana comprendió que se enfrentaba a algo mucho más siniestro. El cuerpo de Ana mostraba signos de una lucha desesperada, y la escena del crimen era sombría, como si el mismo mal se hubiese apoderado del lugar. Ana García era conocida por todos en San Esteban. Su vida parecía un libro abierto. Había sido esposa de un hombre respetado en la comunidad, quien había fallecido en un accidente de trabajo hacía algunos años, dejándola sola con 2 hijos pequeños. Desde entonces, Ana se había volcado a la fe, convirtiéndose en una de las más fieles asistentes a la iglesia, organizando actividades y participando en reuniones parroquiales. Su relación con el cura del pueblo, el padre Roberto, era cercana. Se les veía conversar después de misa, y muchas veces colaboraban juntos en eventos y en la organización de ayuda a los más necesitados. Mientras la policía comenzaba a investigar, varios habitantes del pueblo comenzaron a hacer especulaciones sobre lo que le había ocurrido a Ana. La mayoría la consideraba una mujer intachable, pero el rumor de que había encontrado algo que no debía empezó a circular. Ana siempre fue una mujer de carácter, murmuraban algunos en la plaza. Si descubrió algo malo, no dudaría en enfrentarlo. Otros aseguraban que tal vez la muerte de Ana estaba relacionada con su vida pasada, con alguna deuda de su difunto esposo, o incluso con un error del destino. Sin embargo, quienes la conocían mejor empezaron a hablar de una posible conexión con la iglesia. Carmen, una amiga cercana de Ana, fue la primera en expresar su preocupación ante el comisario Gutiérrez. Ana me dijo hace unos días que había algo en la iglesia que no estaba bien, confesó Carmen, entre susurros. Yo le pregunté a qué se refería, pero solo me dijo que no podía hablar de eso, que tenía miedo. La declaración de Carmen despertó la curiosidad del comisario, quien comenzó a pensar que la muerte de Ana podría estar relacionada con alguien de la comunidad eclesiástica, tal vez incluso con el mismo padre Roberto. El comisario decidió interrogar al cura. Padre Roberto era un hombre en sus 50, serio y respetado, con una apariencia que inspiraba confianza. Al enterarse de la muerte de Ana, su reacción fue de sorpresa y tristeza. Dijo estar devastado por la pérdida de una mujer tan leal a la iglesia. Afirmó que solo mantenía una relación profesional con Ana, y que ella era como una hermana en la fe para él. Sin embargo, algo en su mirada parecía incómodo, como si guardara un secreto que no podía revelar. Al terminar la misa, el padre Roberto se dirigió a la comunidad con un discurso conmovedor, llamando a todos a la oración y al consuelo, asegurando que Ana estaba ahora en un lugar mejor. Pero sus palabras no parecían ser suficiente para apaciguar las sospechas. Al salir de la iglesia, algunos habitantes susurraban entre sí, recordando incidentes anteriores en los que el padre Roberto había sido visto de noche con otras mujeres de la parroquia. Las dudas empezaban a surgir. La policía comenzó a investigar a fondo, tomando declaraciones y registrando cualquier pista que pudiera ayudar a esclarecer el caso. Una nota arrugada encontrada en la bolsa de Ana, con unas palabras crípticas escritas en ella, llevó al comisario a creer que Ana había tenido una cita la noche anterior con alguien de confianza,
alguien a quien esperaba sin temor. El capítulo culmina con una sensación de inquietud. San Esteban no es el mismo desde la muerte de Ana. La imagen del cura comienza a agrietarse en la mente de algunos, mientras otros insisten en su inocencia. A medida que el sol comienza a ponerse, el comisario Gutiérrez mira el horizonte, sabiendo que tiene en sus manos un misterio que podría dividir a toda la comunidad. Los días posteriores al asesinato de Ana García fueron un torbellino de teorías, rumores y confesiones susurradas entre los habitantes del pueblo. El ambiente en San Esteban se había tornado denso, como si una sombra oscura cubriera cada calle y cada esquina. Todos intentaban comprender cómo una mujer como Ana, tan devota y querida, había terminado muerta en circunstancias tan violentas. Sin embargo, las respuestas parecían esconderse justo donde nadie se atrevía a buscar. El comisario Ernesto Gutiérrez, determinado a resolver el caso, decidió centrarse en una línea de investigación que muchos consideraban imposible: el papel del padre Roberto en la vida de Ana. El cura, un hombre que había ganado la confianza y el respeto de todos, ahora parecía estar bajo un manto de sospecha, aunque él seguía cumpliendo con sus labores cotidianas como si nada hubiera pasado. Su postura impasible y su aparente tranquilidad comenzaron a levantar sospechas, especialmente entre quienes habían sido testigos de sus relaciones cercanas con algunas mujeres del pueblo, incluida Ana. En su intento por ahondar en los secretos que parecían ocultarse en la vida del cura, el comisario Gutiérrez se propuso hablar con las personas que compartían con Roberto las actividades en la iglesia. Fue así como llegó a entrevistarse con Julia, una voluntaria de la parroquia que había trabajado muy de cerca con Ana en las últimas semanas. Julia, visiblemente nerviosa, confesó al comisario que Ana le había confiado algo perturbador poco antes de morir. Ana estaba preocupada, comenzó Julia, mirando de reojo para asegurarse de que nadie la escuchaba. Me dijo que había descubierto algo que le daba miedo, algo que tenía que ver con el padre Roberto. No me dio detalles, pero me pidió que tuviera cuidado y que no confiara demasiado en él. Estas palabras retumbaron en la mente del comisario, quien comenzó a plantearse la posibilidad de que el cura, el mismo que ofrecía misas cada domingo, escondiera una doble vida. A medida que las investigaciones avanzaban, Gutiérrez empezó a recibir más testimonios inquietantes. Algunos habitantes del pueblo, con temor y desconfianza, le confesaron que no era la primera vez que se hablaba en voz baja de las amistades del padre Roberto. Carmen, una viuda que había estado activa en la parroquia por años, confesó que ella misma había tenido una relación estrecha con el cura, aunque nunca había hablado de ello por miedo al juicio de la comunidad. Carmen le explicó al comisario cómo el padre Roberto se acercaba a las mujeres en momentos de vulnerabilidad. Me buscó cuando más sola estaba, relató con la voz entrecortada, mirando hacia el suelo. Me hacía sentir especial, me decía que Dios me había enviado a él en ese momento difícil. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no era la única. Avergonzada y llena de remordimientos, Carmen explicó que se alejó de la parroquia al descubrir que otras mujeres también habían pasado por la misma experiencia. La investigación llevó al comisario a examinar los movimientos de Ana en las semanas previas a su muerte. Pronto descubrió que había sido vista varias veces en la biblioteca del pueblo, leyendo antiguos archivos de la iglesia y documentos sobre la vida privada de los sacerdotes. Una empleada de la biblioteca recordó que Ana parecía interesada en temas como los votos de celibato y los registros de escándalos eclesiásticos de otras parroquias. Aquella curiosidad repentina hacía pensar que Ana estaba buscando pruebas de algo específico, algo que, posiblemente, había descubierto en el comportamiento de Roberto. El comisario Gutiérrez comenzó a conectar los testimonios de las mujeres que admitían haber sido seducidas por el cura. Cada relato ofrecía detalles que parecían seguir un patrón. Roberto utilizaba su rol espiritual y su posición de autoridad para acercarse a mujeres que pasaban por situaciones difíciles. A través de sus consejos y supuesta compasión, el cura ganaba la confianza de sus víctimas, quienes veían en él a un guía espiritual y alguien en quien apoyarse. Finalmente, el comisario decidió confrontar al padre Roberto directamente. En una conversación privada, Gutiérrez preguntó al cura sobre su relación con Ana y con las demás mujeres del pueblo. El padre Roberto, visiblemente incómodo, intentó esquivar las preguntas,
argumentando que cualquier insinuación sobre su conducta era un ataque hacia la Iglesia. Sin embargo, su evasiva solo avivó las sospechas. Roberto negó cualquier relación íntima con Ana, insistiendo en que su vínculo era puramente espiritual, pero Gutiérrez observó en sus ojos un atisbo de nerviosismo. Aquel día, al salir de la iglesia, el comisario Gutiérrez comenzó a sospechar que el cura escondía mucho más de lo que había dejado entrever. Decidió enfocarse en aquellos que alguna vez habían sido cercanos a Roberto, especialmente en mujeres que, como Carmen, habían tenido una relación estrecha con él. Si Ana había descubierto algo lo suficientemente peligroso como para ser asesinada, Gutiérrez estaba decidido a llegar al fondo de la verdad, sin importar lo que encontrara en el camino. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, el pueblo de San Esteban se encontraba dividido. Un sector defendía al padre Roberto con fervor, asegurando que todo eran habladurías sin fundamento, mientras otro grupo, cada vez más numeroso, comenzaba a considerar la posibilidad de que el cura que alguna vez habían admirado era, en realidad, un hombre con oscuros secretos. El capítulo concluye con el comisario reflexionando sobre la gravedad de lo que podría estar a punto de descubrir. El caso de Ana se había transformado en algo más grande, en una confrontación con una figura de poder a la que muchos temían enfrentar. Y mientras las sombras de la noche se extendían sobre San Esteban, Gutiérrez se juraba a sí mismo que haría justicia por Ana y por las otras mujeres que habían sufrido en silencio. El pueblo de San Esteban estaba cada vez más inquieto. Las noticias sobre el asesinato de Ana García y las sospechas crecientes sobre el padre Roberto se habían propagado como un incendio en los días anteriores. El comisario Gutiérrez, cada vez más convencido de que el cura tenía una doble vida, continuaba su investigación buscando a aquellas mujeres que, según los rumores, habían sido cercanas a él. Fue así como llegó a Sofía, una joven de tan solo 22 años, quien asistía a la iglesia desde niña y a quien todos conocían por su dulzura y devoción. Sofía, con sus cabellos oscuros y grandes ojos tristes, parecía una persona frágil, alguien que no hubiera lastimado ni a una mosca. El comisario la encontró en su modesta casa, cuidando a su madre enferma, una anciana postrada en cama. Desde el momento en que el comisario mencionó el nombre del padre Roberto, Sofía comenzó a temblar y sus ojos se llenaron de lágrimas, como si un peso inmenso se estuviera acumulando en su pecho. Finalmente, luego de unos momentos de silencio, Sofía le pidió a su madre que se recostara y guió al comisario hacia el pequeño patio trasero para hablar a solas. Con la voz entrecortada y visiblemente nerviosa, Sofía confesó algo que llevaba mucho tiempo guardado. Explicó que había conocido al padre Roberto desde niña y que siempre lo había visto como una figura paternal, una guía espiritual. Sin embargo, al cumplir 18 años y luego de la muerte de su padre, la relación había comenzado a cambiar. Él se acercó a mí en un momento muy difícil, confesó, mirando sus manos entrelazadas. Me dijo que mi dolor era una prueba de Dios, que debía aferrarme a la fe para superar la tristeza de la pérdida. A partir de ese momento, Sofía comenzó a visitar la iglesia más seguido, buscando el consuelo y las palabras de apoyo que Roberto siempre le brindaba. Al principio, sus conversaciones eran puramente espirituales, pero con el tiempo, la relación fue tomando un tono diferente. Sofía relató cómo el cura, lentamente, comenzó a hacerle comentarios personales, mostrándose cada vez más cercano. Me decía que tenía una belleza especial, que era una de las almas más puras de la parroquia. Y yo le creía, dijo con un susurro de vergüenza. Con el tiempo, el padre Roberto había empezado a manipularla de maneras que ella, en ese entonces, no había comprendido. Bajo la excusa de consolar su alma y brindarle un refugio, comenzó a tocarla de maneras que no eran apropiadas para un hombre de la iglesia. Al principio pensé que estaba equivocada, que tal vez estaba exagerando, relató Sofía, pero luego empezó a pedir que mantuviera en secreto nuestras reuniones privadas. El comisario Gutiérrez escuchaba en silencio, sorprendido y consternado por el relato. Sofía confesó que, aunque había sentido que algo estaba mal, el miedo y la vergüenza le impidieron hablar. En el pueblo, nadie habría creído una palabra en su contra. Ella era solo una joven vulnerable, mientras que él era una figura poderosa y respetada. Me amenazó de forma sutil, explicó Sofía,
con un tono que reflejaba el terror acumulado. Me dijo que si alguien se enteraba, nadie me lo perdonaría, y que yo cargaría con la culpa de haber destruido la reputación de la Iglesia. Pero había más. Ana García había sido una de las pocas personas en las que Sofía había llegado a confiar. Cuando finalmente le confesó a Ana lo que sucedía con el padre Roberto, la mujer le aseguró que investigaría, que no permitiría que nadie más sufriera de esa manera. Ana fue la única que me creyó, dijo Sofía, conteniendo un sollozo. Ella me dijo que no estaba sola y que el padre Roberto pagaría por lo que había hecho. Sin embargo, después de esta promesa, Ana comenzó a distanciarse de la Iglesia y a investigar más a fondo la vida secreta del cura. El comisario comprendió entonces que Ana había sido asesinada no solo por conocer el oscuro secreto del padre Roberto, sino también por haber decidido actuar. Ana había roto el silencio, convirtiéndose en una amenaza para él y sus actividades clandestinas. Con el testimonio de Sofía, se empezaba a construir una imagen mucho más compleja y perturbadora del cura. Sus palabras también ayudaron al comisario a entender el patrón de manipulación que Roberto había desarrollado con las mujeres del pueblo. Buscaba a aquellas en situaciones de vulnerabilidad, usaba su posición de poder y, luego, cuando veía una amenaza, las hacía callar con insinuaciones de culpa y castigo divino. Pero la confesión de Sofía no terminaba ahí. Mientras hablaba, confesó que ella misma había temido por su vida cuando decidió hablar con Ana. Recordó que días antes de la muerte de Ana, había visto al padre Roberto en un estado de desesperación. Al parecer, alguien lo había amenazado con sacar a la luz la verdad, y él, en una especie de rabia silenciosa, había jurado que no permitiría que nadie destruyera su reputación. Esa noche, algo en su mirada me dio miedo, dijo Sofía con un susurro. Vi odio, vi desesperación, como si fuera capaz de cualquier cosa. Estas palabras se clavaron en la mente del comisario. Tenía ante él a una testigo que no solo había sufrido en manos de Roberto, sino que también había presenciado un comportamiento amenazante que convertía al cura en un sospechoso claro del asesinato de Ana. Antes de despedirse, el comisario Gutiérrez le agradeció a Sofía por su valentía y le aseguró que estaba bajo su protección. Al salir de la casa de Sofía, sentía que cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar, pero al mismo tiempo, era consciente de que se estaba enfrentando a un enemigo poderoso, uno que podría haber usado la fe y la confianza para llevar a cabo actos inenarrables. El capítulo concluye con el comisario Gutiérrez mirando la iglesia a la distancia, mientras una mezcla de rabia y determinación crecía en su interior. Sabía que tenía que actuar rápidamente, antes de que el padre Roberto pudiera causar más daño. La confesión de Sofía era solo el inicio de algo más profundo, y cada palabra que ella había dicho lo convencía de que detrás de las puertas de la iglesia de San Esteban, se escondían secretos oscuros que tarde o temprano saldrían a la luz. El pueblo de San Esteban se había convertido en un hervidero de rumores, desconfianza y tensión. Las confesiones de Sofía y de otras mujeres que, en secreto, habían sido víctimas de la manipulación del padre Roberto habían sacudido la fe de la comunidad. El comisario Gutiérrez, mientras continuaba su investigación, empezaba a entender la magnitud de la doble vida que el cura había llevado durante años. La imagen del respetado y devoto padre Roberto se desmoronaba a medida que nuevos testimonios salían a la luz, revelando una red de secretos, mentiras y manipulaciones que parecían no tener fin. Uno de los descubrimientos más inquietantes surgió cuando Gutiérrez se entrevistó con Marta, una mujer de mediana edad que había sido activa en la iglesia durante más de una década. Marta confesó que, hace unos años, el padre Roberto la había consolado tras la muerte de su esposo. Inicialmente, su apoyo le había resultado un alivio en un momento de sufrimiento, pero pronto notó que sus atenciones iban más allá de lo que se esperaría de un sacerdote. Empezó a hacerme sentir especial, como si yo fuera su única confidente, relató Marta, con una mezcla de vergüenza y dolor. Cuando intentó alejarse de él al percibir algo inapropiado, Roberto comenzó a amenazarla con revelar secretos personales que ella misma le había confiado. El testimonio de Marta no era único. Cada vez más mujeres, armándose de valor y pese a la vergüenza y al temor al juicio del pueblo, revelaban patrones similares en el comportamiento del cura. Todas coincidían en que Roberto era experto en presentarse como el consejero
y guía espiritual perfecto, utilizando su cercanía con Dios como medio de persuasión. Esto le permitió acercarse a mujeres en sus momentos de mayor vulnerabilidad, capturándolas en una red de dependencia emocional y, en algunos casos, chantaje espiritual. Con cada nueva revelación, el comisario Gutiérrez reconstruía la imagen de un hombre completamente diferente al que la comunidad había idolatrado. La fe, que para Roberto debía ser un juramento sagrado, se había convertido en su herramienta más poderosa para manipular y oprimir a mujeres que lo veneraban. La ironía de su posición, aquel juramento de celibato que había quebrantado en secreto durante años, hacía que la doble vida del cura pareciera aún más siniestra. Mientras la investigación avanzaba, el comisario descubrió un patrón claro en el modo de operar del padre Roberto. Elegía a sus víctimas con precisión, buscando a aquellas mujeres que habían experimentado una pérdida reciente o que se encontraban en una situación emocional frágil. En el caso de Sofía, fue la muerte de su padre; en el caso de Marta, la pérdida de su esposo. A otras, como Carmen, las había manipulado durante períodos de crisis personales, asegurándoles que su dolor era una prueba de Dios, y que él, como su guía espiritual, las ayudaría a soportarla. Sin embargo, Ana había sido diferente. Al parecer, ella había sido la primera en confrontarlo directamente al descubrir sus abusos. Su rol activo en la comunidad le permitía observar las interacciones del padre Roberto con las demás mujeres y había notado ciertos comportamientos que la inquietaron. Según Carmen, Ana empezó a mostrarse distante hacia el cura poco antes de su muerte. Me dijo que había cosas que no podían ser ignoradas, aunque causaran problemas, relató Carmen. Esto hacía suponer que Ana había decidido desenmascarar al cura, un acto de valentía que probablemente le costó la vida. El comisario Gutiérrez, cada vez más convencido de la culpabilidad de Roberto, reunió pruebas de encuentros secretos, cartas y notas de confesiones que daban cuenta de su manipulación. A medida que los rumores se convertían en verdades confirmadas, el padre Roberto comenzó a notar cómo su mundo se derrumbaba. Había logrado mantener su vida oculta por mucho tiempo, pero ahora enfrentaba la posibilidad de perder todo. Sin embargo, su actitud continuaba siendo desafiante. En cada interrogatorio, mantenía la postura de un hombre inocente y hacía declaraciones grandilocuentes, afirmando que todo se trataba de una conspiración del diablo en su contra. El pueblo, antes devoto y ciego a las verdades ocultas, ahora estaba dividido. Un sector defendía al padre Roberto con fervor, convencidos de que aquellos rumores eran mentiras y que las mujeres estaban siendo manipuladas por el comisario y su equipo. Para ellos, el padre Roberto no solo era inocente, sino una víctima de ataques injustos. Sin embargo, la otra mitad del pueblo, especialmente aquellas mujeres que habían sido víctimas o amigas de Ana, comenzaba a sentir que su fe había sido traicionada. A las sombras del temor se unían la ira y el deseo de justicia. Muchos exigían que la Iglesia tomara cartas en el asunto y que se destituyera al cura de su posición. Con cada día que pasaba, la Iglesia, antes un símbolo de unidad en el pueblo, se convertía en un espacio de conflicto. Algunas familias dejaron de asistir a las misas dominicales, y cada vez eran más comunes los enfrentamientos entre los defensores del cura y aquellos que pedían su condena. Las miradas de odio y las discusiones en las plazas se habían convertido en un reflejo de la tensión que San Esteban experimentaba. El asesinato de Ana no solo había puesto al descubierto la corrupción moral del cura, sino que también estaba forzando al pueblo a confrontar sus propias creencias y a tomar partido en una disputa de principios. El capítulo culmina con el comisario Gutiérrez sosteniendo en sus manos una carta encontrada en los archivos personales de Ana, la cual documentaba los pasos que ella había seguido en su intento de desenmascarar al cura. En la carta, Ana dejaba claro que no descansaría hasta que se hiciera justicia por aquellas mujeres vulnerables que habían sufrido en silencio. Las palabras de Ana resonaron en la mente de Gutiérrez, quien se prometió continuar su lucha, sabiendo que la verdad estaba cerca y que el peso de los actos de Roberto finalmente caería sobre él. El asesinato de Ana y los escándalos que rodeaban al padre Roberto habían dividido a San Esteban en dos bandos irreconciliables. Las calles del pueblo, antes tranquilas, se habían convertido en un campo de batalla silencioso donde los murmullos,
miradas de desconfianza y discusiones se habían vuelto parte del día a día. En cada esquina, los rumores sobre el crimen y las supuestas relaciones del cura resonaban entre los habitantes, generando una atmósfera de hostilidad y enfrentamiento. Por un lado, estaba el grupo de fieles devotos, encabezado por algunas familias prominentes del pueblo, que defendían al cura con fervor. Estas personas creían que el padre Roberto era una víctima de un ataque contra la Iglesia, un hombre santo que había sido difamado por aquellos que querían debilitar su fe. Este sector de la comunidad, compuesto en su mayoría por ancianos y miembros de familias conservadoras, se negaba a creer en las acusaciones de abuso y en las historias contadas por las mujeres que ahora se atrevían a hablar. «Es una prueba de fe», decía don Pedro, un anciano que había sido cercano al padre Roberto durante años. «El demonio intenta confundirnos, y esas mujeres, manipuladas por sus propias debilidades, están cayendo en la trampa». Estas palabras eran repetidas por muchos en la misa dominical, a la que aún asistían los defensores de Roberto, llenando la iglesia de plegarias por su supuesto martirio. Pero, por otro lado, estaba el grupo de personas que exigían justicia, en su mayoría mujeres, jóvenes y aquellos que habían conocido a Ana y no dudaban de su valentía. Para ellos, el padre Roberto no era más que un hombre manipulador que había abusado de su posición, y la muerte de Ana era una prueba de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su reputación. Este grupo comenzó a organizar vigilias en honor a Ana, encendiendo velas frente a su casa y en el sendero donde fue hallada muerta. Cada noche, las velas simbolizaban la demanda de justicia y la esperanza de que las autoridades llegaran al fondo de la verdad. La tensión entre ambos bandos era tan palpable que algunos miembros de familias divididas apenas podían hablar entre sí sin que surgieran discusiones acaloradas. El pequeño mercado del pueblo, que antes era un lugar de encuentro y convivencia, se había convertido en un espacio de miradas de recelo y cuchicheos. Una simple compra podía terminar en enfrentamientos verbales, y cualquier comentario era suficiente para desatar una pelea. El comisario Gutiérrez, mientras tanto, se encontraba atrapado en el centro de esta tormenta. Había recibido amenazas veladas de algunos defensores de Roberto, quienes le advirtieron que no se atreviera a manchar la reputación de un hombre de Dios. En la comisaría, recibió visitas de varios habitantes influyentes que intentaban persuadirlo para que abandonara la investigación, asegurando que todo eran simples calumnias y que los rumores eran resultado de la mente perturbada de mujeres que buscaban atención. Sin embargo, Gutiérrez se mantenía firme. Sabía que tenía en sus manos un caso delicado y que debía actuar con cautela, pero también comprendía que la justicia estaba de su lado. En una reunión de emergencia en el ayuntamiento, los líderes de ambas facciones exigieron ser escuchados. La reunión se llenó de gritos y enfrentamientos, con cada bando lanzando acusaciones hacia el otro. Los defensores del cura afirmaban que la investigación estaba destruyendo la paz del pueblo y que se debía cesar de inmediato. En respuesta, los partidarios de Ana, que ya sumaban varias mujeres valientes que habían contado sus experiencias de abuso, reclamaron que la Iglesia y las autoridades debían actuar y no encubrir más al cura. Los ánimos estaban tan caldeados que la reunión terminó con empujones y amenazas de violencia, dejando en evidencia que la comunidad estaba rota y que la paz que alguna vez habían conocido era un recuerdo lejano. Entretanto, las mujeres que se habían atrevido a hablar comenzaron a enfrentarse a una hostilidad aún mayor. Algunas fueron señaladas y humilladas en público, y los rumores sobre su supuesta inmoralidad y debilidad comenzaron a propagarse como fuego. Marta, una de las mujeres que había compartido su testimonio con el comisario, comenzó a recibir anónimos con amenazas, y cada vez que pasaba frente a la iglesia, los murmullos y miradas de desaprobación la hacían sentir pequeña y avergonzada. Sin embargo, las mujeres no estaban dispuestas a retroceder. Inspiradas por el recuerdo de Ana y apoyadas por el comisario Gutiérrez, decidieron organizar una manifestación pacífica frente a la iglesia, sosteniendo velas y carteles que exigían justicia. Aquella noche, decenas de personas se reunieron en silencio, sosteniendo fotografías de Ana y otras víctimas de abuso en sus manos, y lanzando un mensaje claro de que no iban a dejarse intimidar. Fue un acto de valentía, un grito silencioso de resistencia contra aquellos que querían proteger a un hombre al que, finalmente,
ya no podían respetar. La comunidad de San Esteban, antes unida y devota, se encontraba fracturada. El conflicto ya no era solo sobre el asesinato de Ana, sino sobre el derecho a cuestionar una autoridad que, por años, se había presentado como incuestionable. Con cada vela encendida y cada historia contada, las mujeres del pueblo estaban rompiendo un silencio que había durado demasiado, y que, por primera vez, comenzaba a liberar a San Esteban de la opresión de los secretos y el abuso de poder. La tensión en San Esteban alcanzó su punto máximo cuando el comisario Gutiérrez logró reunir pruebas suficientes para llevar el caso del padre Roberto a los tribunales. Tras semanas de investigación, entrevistas y minuciosa recolección de evidencias, el juicio era ya inevitable. Los testimonios de las mujeres afectadas, junto con notas personales de Ana y algunos documentos encontrados en la iglesia, fueron pruebas contundentes que apuntaban a una red de abuso y manipulación que había permanecido oculta por años. La comunidad se encontraba en una especie de limbo, expectante ante lo que el juicio podría revelar. El día del juicio, la pequeña sala del tribunal local estaba abarrotada. Habitantes de todas partes del pueblo y de comunidades cercanas se reunieron para presenciar el proceso, unos convencidos de la inocencia del padre Roberto y otros deseosos de que se hiciera justicia. Las miradas llenas de expectativa, las tensas respiraciones y el murmullo contenido llenaban el aire. En la primera fila, los familiares y amigos de Ana sostenían entre sus manos una pequeña fotografía suya, un recordatorio de la persona por quien luchaban. Cuando el padre Roberto entró en la sala, un silencio absoluto se apoderó del recinto. Vestido con su sotana y con el rostro serio, sus ojos buscaban la mirada de aquellos que aún lo apoyaban, como si se aferrara a su respaldo para no perder la compostura. Su defensa, en manos de un abogado experimentado, se basó en la estrategia de cuestionar los testimonios de las mujeres y en desacreditar la investigación del comisario. La defensa sostenía que las pruebas no eran suficientes, que se trataba de simples malentendidos y de acusaciones sin fundamento motivadas por resentimientos y rumores. Uno a uno, los testigos fueron llamados al estrado. Sofía, aún afectada por los recuerdos, relató su experiencia con una mezcla de dolor y valentía. Su voz temblaba al principio, pero a medida que contaba cómo había sido manipulada y amedrentada, su tono se tornaba firme. Las palabras de Sofía capturaron la atención de todos los presentes y lograron conmover incluso a algunos de los partidarios del padre Roberto. A continuación, Marta subió al estrado y narró su propia historia de abuso emocional y chantaje espiritual, aportando detalles que coincidían con los testimonios de las otras mujeres. Durante estos relatos, los defensores de Roberto murmuraban y susurraban entre sí, cada vez más incómodos ante las palabras de las víctimas. Los abogados intentaron desacreditar a las mujeres, insinuando que su relación con el cura había sido consensuada y que ellas buscaban venganza o atención. Sin embargo, sus historias de manipulación, amenazas y vergüenza no dejaban lugar a dudas. Las mujeres habían sido víctimas de un hombre que, bajo la fachada de piedad, había explotado sus miedos y emociones para obtener poder y control sobre ellas. En el momento culminante del juicio, el comisario Gutiérrez presentó las notas y la carta personal de Ana, documentos en los que ella detallaba sus sospechas sobre el comportamiento del padre Roberto y la evidencia que había reunido. En una de sus últimas notas, Ana escribía que no descansaría hasta desenmascararlo, y aunque no mencionaba explícitamente amenazas contra su vida, sus palabras parecían una premonición de su propio destino. Al leer esas palabras en voz alta, el comisario sentía la presencia de Ana en cada letra, como un último grito de justicia. Los testimonios y pruebas presentadas fueron contundentes. La comunidad de San Esteban, antes dividida, comenzó a aceptar la realidad de lo que había sucedido. La fachada de inocencia y devoción del padre Roberto se resquebrajaba ante la claridad de las evidencias. Aquellos que antes lo habían defendido ahora evitaban su mirada, enfrentando la dolorosa verdad de haber sido engañados por un hombre en quien habían depositado su fe. Finalmente, el juez emitió el veredicto. El padre Roberto fue declarado culpable de los cargos de abuso y manipulación, así como del asesinato de Ana García, cuya muerte había sido el resultado de su desesperado intento de proteger sus secretos.
La sentencia cayó sobre él como un peso insoportable, y su figura, antes orgullosa, se encorvó con acento agudo bajo la fuerza de la justicia que al fin lo alcanzaba. Al salir del tribunal, la comunidad sintió un aire de alivio y esperanza. Las mujeres de San Esteban, lideradas por Sofía y las demás víctimas, se unieron en un abrazo silencioso, conscientes de que aquel juicio no solo les había devuelto algo de paz, sino también la valentía para enfrentar cualquier opresión en el futuro. El pueblo, aunque aún sacudido, comenzaba a sanar, recordando a Ana como la heroína que, con su vida y su muerte, había liberado a San Esteban de la corrupción que había contaminado su corazón.